Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos entonces con esta última parte acerca de este tema tan apasionante como la influencia de energías espirituales. Hemos ido de lo más general a lo particular, pasando por este estadio intermedio que fue la clase anterior denominado premisas operativas, y ahora ya directamente nos adentramos más y más todavía en las conversaciones con las almas perdidas, es decir, qué es lo que hay que tener en cuenta como terapeuta del diálogo que mantengamos con estas energías interferentes. He dividido entonces respecto de los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos de la conversación, de este diálogo con las almas perdidas? El primer objetivo, y es que es muy importante que lo tengamos en claro, es que el alma perdida vea la luz y vaya a la luz. Ese es el objetivo básico. Nuestra tarea como terapeuta se ve cumplida, acabada, terminada, cuando el alma perdida ve la luz, va a la luz y confirmamos que está en la luz. Es necesario para eso que haya un objetivo intermedio, que es que el terapeuta comprenda la cosmovisión del alma perdida, obteniendo entonces durante el diálogo información relevante acerca de los paradigmas, las creencias y los valores del alma perdida, ese famoso demonio, ¿no? Deseos, motivos, necesidades, intereses, objetivos, o nido, necesidades, intereses, deseos, objetivos. ¿Qué es esta motivación en general? Culpa, pérdida de honor, apegos afectivos, apegos materiales, emocionales, corporales. Fíjense, es la condición humana, ¿no? Es decir, el alma perdida, de hecho, es un ser humano que lo único que no tiene es cuerpo físico. Y también es necesario ir obteniendo a lo largo del diálogo pistas sobre lugares, figuras, seres, creencias que nos ayuden para que el alma perdida vaya confiadamente hacia la luz. Esto es respecto a los objetivos generales del diálogo. Respecto de los interlocutores, bueno, hay dos interlocutores, el terapeuta y el alma perdida. El terapeuta, ¿qué es lo que hace? Moviliza demandas, ¿no? Esto se ve muy claro en el caso de un obsesor kármico. El obsesor kármico tiene, digamos, un encono, un deseo de venganza, para decirlo sencillo, un deseo de venganza contra el paciente y lo está cumpliendo a través de esta intromisión e interferencia en la vida del paciente. Entonces, la demanda de reparación, que es una demanda de alguna manera inconsciente por parte del obsesor y mucho más del paciente, es esa demanda la que el terapeuta moviliza, es decir, trata de mover el tablero emocional, afectivo, histórico del encuentro de estas dos almas para que finalmente se, digamos, obtenga la reparación, en el caso del obsesor kármico, estoy claramente diciéndolo, para que pueda ir a la luz. El terapeuta sugiere o crea necesidades que solamente pueden ser completadas por la propia alma perdida en la luz, ¿no? Me acuerdo de una persona que era un alma perdida que estaba pegada al campo de una paciente y era un ludópata, es decir, una persona adicta al juego. Con tan mala suerte que en realidad la paciente no era una ludópata. En la única vez que fue a un bingo fue cuando se le adosó esta alma perdida, para desgracia del alma perdida, porque nunca más volvió al bingo. Y estaba de lo más enojado y la impulsaba a ir al bingo, pero nada, ¿no? Entonces, en el interín del diálogo, le pregunté qué era lo que más le gustaba, si las maquinitas o el bingo, la lotería, la ruleta, ¿no? Entonces él decía con las maquinitas, ¿no? Y entonces, en un momento para facilitarle, ¿no? Porque ellos tenían grandes dudas, pero ¿cómo en la luz se juega? ¿Cómo es allá? Y yo decía, sí, por supuesto, en la luz hay maquinitas de luz y vos vas a poder ver cómo generalmente te dan un premio o eventualmente te pueden dar un premio cuando sacás o tres angelitos o tres virtudes similares en las maquinitas de luz. Y aunque parezca una tontería, eso fue uno de los factores que lo convenció, ¿no es cierto? Es decir, sugerir que esta necesidad que él tenía, por supuesto después en la luz la cosa
toma otra vibración. No es que cambie necesariamente, pero sí toma otra vibración, ¿no es cierto? Es muy interesante lo que dice Swedenborg al respecto, ya que Swedenborg habla de un proceso de devastación, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que cuando el alma llega a este espacio intermedio, antes de ir a su lugar definitivo, dice que al bueno le sacan las falsedades y al malo le quitan las verdades, porque en ese espacio intermedio la exterioridad del ser humano coincide con su interioridad. Entonces no puede haber una persona exteriormente mala e interiormente buena, ni puede haber una persona exteriormente buena e interiormente mala, como sí puede haber en el plano físico. En ese espacio intermedio espiritual todo coincide. No es posible la mentira, excepto en el infierno, que es donde se produce la mentira, y todo coincide y es verdadero y auténtico. Por eso se produce este proceso de devastación. A aquel que es bueno le queda todo lo bueno y al que es malo le queda todo lo malo. No puede haber una transacción, un camino intermedio. Eh, Después el terapeuta disocia los hechos de sus propias emociones, por supuesto, esto es básico en la tarea terapéutica, muestra una alternativa mejor, y esto es lo más significativo, ofrece al alma perdida una mejor alternativa, una cosmovisión más inclusiva, más compasiva, más amorosa, muchas veces mayor que la misma alma perdida tiene. Salvaguarda es responsabilidad del terapeuta la integridad física del paciente, de sí mismo y del consultorio. Y evita sufrimientos o dolores del cuerpo del paciente ocasionados eventualmente por el alma perdida. ¿No? Esto de golpearse el cuerpo o lastimarse, que es lo que puede estar pretendiendo un obsesor, por ejemplo, no es lo que el terapeuta permita o colabore o condescienda, sino que sencillamente le dice, bueno, mira, así no juego, digamos, o dejas de de golpear al paciente con su propia mano, sino dejamos esto para otro momento, ¿no? Y generalmente el alma perdida comprende de qué se trata y deja ese juego. También el terapeuta diferencia hechos de interpretaciones, opiniones o juicios. No interroga, no es un interrogatorio esto. Sí indaga, busca comprender, busca la verdad en términos muy subjetivos. No es que pretendamos conocer la verdad con mayúscula, pero sí la verdad desde el alma perdida. Lo más importante es que comprende el mapa mental del alma perdida a través de preguntas abiertas o clarificadoras, ya que los problemas, las posibilidades y las soluciones están en función de nuestros mapas mentales. Son nuestros mapas mentales los que determinan nuestros mundos de acción posibles. Esto es tan válido para el terapeuta como para el alma perdida. Respecto del alma perdida, ¿no?, que es el segundo interlocutor, es importante que el alma perdida sienta que tiene margen de maniobra, que puede decir que no o que sienta que elige, ¿no? Como en este caso de las maquinitas, ¿no? Bueno, parece que la sensación es que elige ir ahí porque además puede hacer ese juego. Es importante que el alma perdida comprenda que no es en perjuicio de ella, que es en su beneficio, pero claro, hay que hacérselo ver. No es únicamente que el terapeuta le enuncie, no, vas a estar bárbaro, hay que darle como más argumentos también, ¿no? Hay que convencerlo y en particular convencerlo dentro de sus propios argumentos, intereses, deseos y motivaciones. Ya que, obviamente es un enfoque ganar-ganar, pero al igual que con el terapeuta, los mapas mentales, los problemas, las posibilidades y las soluciones para el alma perdida están en función de sus mapas mentales. Nosotros tenemos que ofrecerle un mapa mental superador y, como para el terapeuta, los mapas mentales determinan nuestros mundos de acción posibles. Y eso también ocurre con el alma perdida. Recordemos que el alma perdida es sencillamente un ser humano que no tiene cuerpo físico. El alma perdida, y esto es muy importante comprenderlo, sufre una amnesia parcial
o una cierta dificultad para recordar hechos y circunstancias de su encarnación. Y de nuevo traigo a colación este tema de el encuentro de Odiseo, de Ulises, con las almas de los muertos y después con Aquiles, ¿no es cierto? Es esta dificultad, esta amnesia parcial, no se acuerda muy bien, es como si su conciencia estuviera obnubilada, gris. Y es por eso que es necesario ayudarla a que tome conciencia de su propia muerte, de dónde está el cuerpo físico, de lo que le pasó, de dónde tiene que ir, etcétera, etcétera. Y también otro tema importante para cuando dialoguemos con ellas es que el alma perdida tiene la misma conciencia que cuando estaba encarnada. Es decir, tiene la misma edad, los mismos deseos, los mismos apegos, el mismo grado de evolución, las creencias de esa época. No por morir nos transformaremos en más sabios. Ojalá que así fuera, pero lo que va a determinar si eventualmente nos convertimos en más sabios, si vamos al nirvana o nos iluminamos o volvemos en una encarnación mejor todavía, mejor desde el punto de vista espiritual, siempre es así, ¿no es cierto? Será el grado de conciencia que tengamos en el momento de la partida, en el momento de la muerte. El otro punto respecto de los interlocutores es que es necesario para el terapeuta equilibrar distintos ejes que aparecen a lo largo del diálogo con las almas perdidas. Los he llamado, en este caso, el voluntarismo versus la astucia, ¿no? Es decir, una cosa es tratar de imponer la voluntad de uno en el grado extremo, y otra cosa es decir, esta astucia, esta prudencia de la que nos habla el Evangelio, como para poder convencer al alma perdida de que lo mejor que puede hacer es ir a la luz. El otro eje podría ser el de la firmeza y la dulzura. En general es mejor inclinarse por la dulzura, pero en algunos momentos hay que tener un cierto grado de firmeza, no de autoritarismo, pero sí de firmeza. En otros momentos también una cosa es imponer una acción y otra cosa es ver la oportunidad y poner la acción al alcance de la mano del alma perdida. Todo lo que en negociación se llama empujar, ¿no es cierto? Empujar hacia allá o tirar, sería la otra acción. Hay que hacer un balance, un equilibrio entre ir empujando al alma perdida para que vaya a la luz y tirar en algún momento para que salga de esa zona de relativo confort en el que se encuentra el alma perdida y vaya a la luz. Los principios de esta negociación es básicamente acompasar. Acompasar significa comprender la cosmovisión del alma perdida, qué es lo que le sucede, qué le pasó, qué se está acordando, y todo en un término, digamos, empático para poder comprender el mapa mental, la cosmovisión del alma perdida. Desacompasar es contrastar con otros paradigmas más compasivos e inclusivos, de manera de que le podamos ofrecer realmente al alma perdida una mejor oportunidad. Y para ello sugerir necesidades e inquietudes en el alma perdida que pueden ser solamente satisfechas por él mismo y en la luz. El mejor ejemplo que se me ocurrió en estos momentos es este de las maquinitas de luz, incluso hasta le decía caballitos de luz, por si que le gustaban también las carreras, ¿no es cierto? Y lo más importante también es que comprenda el alma perdida las consecuencias de su accionar y por lo tanto entonces desee ir a la luz. Respecto de las metodologías, es importante, aunque parezca un poquito maquiavélico, ¿no? Pero es disociar, dividir, sembrar la duda, en particular con los seres oscuros, ¿no? ¿A dónde va la jerarquía cuando muere? Me acuerdo de una regresión en la que un paciente era un cacique, bueno, veía cómo su tribu era diezmada por los conquistadores y bueno, él también está medio moribundo y entonces se le aparece el brujo y el brujo le ofrece la posibilidad de venganza, el tipo agarra que sí, por supuesto le entrega el alma al brujo y entonces lo que ve es que en realidad no puede salvar a su pueblo, él es un espíritu y obedece la voluntad del brujo, digamos, ¿no? Entonces la posibilidad de sembrar la duda, ¿no? ¿A dónde van los brujos, ¿no? Los jefes cuando mueren, ¿no? Por este respeto a la jerarquía,
de manera que se le genere una ampliación de la visión, ¿no? Una ruptura con la visión original para que pueda permitir otras cosmovisiones. También me acordaba de una regresión en donde un verdugo, en una vida pasada, que decía que cómo iba a haber verdugos en el cielo, que por eso no iba la luz, ¿no es cierto? Y entonces yo le decía, es cierto, no hay verdugos en el cielo, porque no hay roles en el cielo, ¿no? En la luz no hay roles, somos todas almas. Y eso le sirvió a él como para tener una nueva perspectiva de el amor incondicional que se puede percibir en el cielo, en el caso de él, o en la luz. Es importante también buscar aliados en distintos niveles y planos. Por eso es importante esto de conocer las creencias acerca de la muerte y de la vida después de la muerte en las distintas mitologías y tradiciones espirituales. Me acuerdo de una energía interferente que estaba en el campo energético de un paciente que estaba haciendo una regresión en una vida en la India. Y el paciente en esa vida había muerto, pero no podía ir a la luz porque había una sombra que lo congelaba, decía él, ¿no? Que lo mantenía ahí, en una sombra oscura, bla, bla. Bueno, y le hablábamos, le hablábamos, le hablábamos, y nada, ¿no? Como siempre digo, el peor alma perdida es la que no habla, ¿no? Porque uno parece un tarado que está hablando con el vacío. Y entonces, bueno, me acordé de mis conocimientos de mitología hindú y entonces le dije, bueno, mira, si no vas a hablar, voy a tener que llamar al señor Yama, que es el señor de la muerte, el ángel de la muerte, el señor de la muerte, el dios de la muerte en la mitología hindú. Y entonces el alma, el obsesor, dijo, ah, ¿y vos cómo sabes eso? ¿No? Y a partir de ahí pudimos dialogar, pudimos entablar un diálogo. No les digo que fue todo exitoso, porque finalmente dejó que el alma del paciente partiera a la luz, él no se fue a la luz, simplemente se apartó y se quedó afuera, ¿no? Y volvió a aparecer en otra regresión. Era claramente, bueno, él en esa vida había practicado lo que podría denominarse magia negra, ¿no? Después es importante establecer una relación de confianza y rapport con el alma perdida. Esa es la idea. Por supuesto, un toque de amor, de humor, de amor seguro, ¿no? Y de humor nunca está mal. Hay que ir por la línea de la menor resistencia. Por donde vaya el alma perdida, por ahí yo voy intentando ver cuál es la oportunidad para mostrarle una cosmovisión diferente, más comprensiva, más empática, más inclusiva. Lo mejor es decir, no decir que no, excepto para desacompasar. Es decir, cuando yo quiero desacompasar, cuando quiero provocar una ruptura de paradigma para introducir una cosmovisión diferente, más inclusiva y más compasiva, entonces sí puedo decir el no. No es así, es asá. Porque si lo digo antes simplemente con el sentido de llevar la contra, bueno, es lo que voy a lograr, que me lleven la contra, ¿no? Se intenta transformar la demanda del alma perdida en otra que pueda ser satisfecha. Esto claramente es en el obsesor kármico eh, muy cierto, ¿no es cierto? Es decir, este deseo de venganza, verlo transformado en un pedido de reparación por parte, un pedido de perdón y de reparación por parte del paciente en este caso. Respecto de las metodologías, nuevamente, cumplir con lo que se dice o se promete y no prometer más de lo que se pueda cumplir. Me acuerdo que esta alma perdida, esta ya era como un ser oscuro, digamos, ¿no? Con este paciente en la India, ¿no? Bueno, tienen un diálogo en donde yo hago de mediador, ¿no? Es decir, repetía las palabras que me decía uno al otro, la conciencia del otro, y la conciencia de uno me decía a mí las cosas y yo se las repetía al otro, ¿no? Me acuerdo que en un momento dice, bueno, finalmente llegaron a la conclusión de hacer un pacto, ¿no? Y entonces este ser oscuro en un momento dice, bueno, pero ¿quién me va a garantizar el pacto? ¿Vos? ¿No? Entonces ahí aparece la tentación del ego del terapeuta, ¿no? Claro, ¿cómo no voy yo? Por suerte, la protección de los seres de luz andaba por ahí, así que le dije, no, yo ni loco, esto es un tema entre ustedes, arréglense, yo simplemente comunico lo que ustedes están diciendo, ¿no? Y finalmente llegaron a un pacto. Bueno, ese es harina de otro costal, lo dejamos para después.
hay cosas que no se negocian, como las que acabo de contarles, ¿no? Y por supuesto hay que proporcionar una sensación al alma perdida de seguridad y firmeza en lo que uno está diciendo. Cuando aparecen varias almas perdidas, lo mejor es hacer una liberación gradual de un alma perdida a la vez. En general es así. En las muertes grupales hay como uno que toma, es el portavoz del grupo, por decirlo así, pero este, cuando aparecen de uno en uno, eso es lo que hay que hacer. Ya hay que comenzar, por supuesto, con el que se quiere ir primero, ¿no es cierto? Con el más fácil, para que nos vamos a complicar la vida. Hay que facilitar el contacto con familiares o figuras aliadas. Todo es en forma paulatina. Como se dice en negociación, se aplica la técnica del salame, una rodaja por vez. Bueno, les había mencionado en dos ocasiones a Emanuel Swedenborg, así que les voy a dar un rápido vistazo a lo que él dice. No pretendo agotar su cosmovisión, es increíble lo que este místico sueco ha escrito, muy admirado por Borges, ciertamente. Em, Se los presento. Emanuel Swedenborg, con las vestimentas típicas de esa época, ¿no es cierto? Y tiene distintas, bueno, ha escrito volúmenes larguísimos respecto de la muerte, que es lo que nos interesa en este caso, ¿no? Pero lo estoy pasando rápidamente justo porque quiero llegar al tema de la transición. Bueno, Swedenborg dice que hay como tres mundos, ¿no? Él no cree en la reencarnación, es una visión netamente protestante, pero nos sirve mucho para comprender y poder orientarnos, ¿no? Porque no tenemos un mapa claro de lo que ocurre más allá. Entonces, leer a místicos, a seres espirituales que han averiguado de distintas maneras, intentado averiguar y conocer, esto es muy útil a los fines del diálogo, la conversación y que el alma perdida vaya a la luz. Él habla que en el cielo está el bien y la verdad, está el mundo de los espíritus, en donde hay tres estados y se produce un proceso de purificación, y está el infierno, en donde reinan la maldad y la falsedad. El primer estado después de la muerte es un estado de exterioridad, es inmediatamente después de la muerte, es similar al estado que experimentaba el mundo. ¿Se acuerdan que decíamos la conciencia, los deseos, los apegos no cambian por el hecho de morir? Son reconocidos por familiares y amigos, tienen una duración variable y la interioridad y la exterioridad deben formar una sola cosa y corresponderse. Y esto sí que es importante, ¿no? Deben formar una sola cosa y corresponderse. Y fíjense que habla de espíritus benignos y malignos. El segundo estado después de la muerte, aquí la exterioridad ya está en reposo, la interioridad ha sido develada. Y esta interioridad refleja el amor y el afecto predominante y la voluntad interior y el pensamiento derivado de ese amor y afecto predominante en forma correspondiente, tal que el pensamiento y la voluntad conforman una sola cosa. Ese es el estado propio de su espíritu. Como él lo denomina, es un proceso de purificación, devastación. Se le extirpan las falsedades al bueno y a los malignos las verdades. Aquí sí se produce la separación de los espíritus benignos de malignos y el espíritu es conducido gradualmente hacia su propia sociedad, ya que Swedenborg habla que hay distintas sociedades, tanto en el cielo, regidos por el Señor, como en el infierno, que también está regido por el Señor. El tercer estado después de la muerte, curiosamente, para los que van al infierno es similar al segundo estado. Para los que van al cielo es un estado de instrucción en los centros de instrucción en el cielo. Gradualmente el espíritu es conducido hacia su propia sociedad hasta que ingresa en ella. Globalmente, lo que nos enseña Swedenborg en términos de la terapia de regresión con las almas perdidas es que en el bien, en el cielo, en la luz, vamos a encontrar el bien, que son todos los bienes, el calor, lo bueno y la verdad, y la verdad, las verdades, la luz, lo verdadero y la fe. Que habrá en el infierno la maldad, todos los males,
lo frío, lo malo y el amor a sí mismo. Y la falsedad, todas las falsedades, toda la oscuridad, lo falso y el amor a la maldad. Con eso he terminado entonces eh, con el capítulo de almas perdidas, cómo son trabajadas en la terapia de regresión. Es un trabajo terapéutico que nos conecta con una dimensión espiritual que supera ligeramente o ampliamente el nivel psicoterapéutico y nos adentra en ese mundo espiritual al que todos volveremos en algún momento y ojalá que sea, como dice Swedenborg, en el cielo donde reinan el bien y la verdad. Muchísimas gracias por su atención, espero que les haya resultado revelador, útil e inspirador para que hagan el curso de formación y ayudemos a muchas almas a ir a la luz. Muchas gracias. Que tengan muy buen día.